¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. 7:03 de la mañana. Vamos al inicio al programa de hoy. Hoy es 6 de octubre del año 2017 y se recordará pero el día anterior, porque ayer fue el partido Perú-Argentina en la Bombonera y sacamos un empate. Yo creo que de todas maneras hay que todavía mantener de manera racional las esperanzas para poder aspirar al Mundial de Fútbol el próximo año en Rusia, pero lo que ha sucedido ayer creo da cuenta de varias cosas que deberían trasladarse a otros escenarios para poder tener un comportamiento y una actitud frente a situaciones que parecían desde todo punto de vista adversas. El comportamiento, el manejo, el coraje y sobre todo la resolución de un partido bien complicado ha terminado haciendo de estos muchachos de la selección, creo ya, personas que pasarán de todas maneras a la historia. Voy a comentar en un ratito algunos aspectos del partido del día de ayer, de lo que se viene, de lo que sin duda ha significado este empate que, como ya todos han dicho en distintos medios de comunicación, nos lleva a avanzar un poquito más hacia la posibilidad de llegar al Mundial el próximo año. Va a ser definitivo el partido que sostengamos aquí en Lima el próximo martes con Colombia, que para mala suerte de nosotros perdió el día de ayer con Paraguay y no va a venir tan relajado como esperábamos si es que ayer ya se aseguraba la clasificación. Por eso es que la final va a ser el martes y ahí es donde tenemos que jugar el todo por el todo. Pero antes de comentar algunos aspectos, ustedes saben que yo no soy especialista en ese tema, pero soy peruano como todos ustedes y por lo tanto la emoción y esta euforia que se ha vivido en torno al partido de ayer, a lo que se viene la próxima semana, pues no soy ajeno a eso. También ayer vimos con un grupo de amigos el partido y la verdad todos estábamos en una sola fuerza para tratar de esperando por supuesto que esto diera los resultados que todos quisiéramos. Voy a hablar un ratito de eso, pero quiero saludar a quienes nos están escuchando ya a esta hora de la mañana aquí en la capital de la República, en Lima, a través del 104.7 de la FM RBC Radio. Estamos terminando nuestra tercera semana y estamos, como digo, todos los días muy contentos de que nos está yendo bastante bien aquí en la radio, por todas las facilidades y las condiciones que se han generado para que este programa pueda salir y usted pueda escucharlo o verlo ahí donde le sea posible, por el equipo de profesionales, el equipo humano que realmente es muy bueno aquí en la radio y que además, porque usted nos ha nos acompaña todos estos días, la verdad, la audiencia, los públicos y los sectores han seguido creciendo y estamos muy complacidos con eso. Saludos muy especiales también a quienes nos están escuchando en las regiones, gracias a un grupo importante de radioemisoras que a esta hora se están ya conectando con nosotros para retransmitir el programa en vivo y en directo. Gracias también a las radioemisoras que no tienen esa posibilidad de en este momento transmitirlo, pero en adelante en su programación hacen un esfuerzo para darnos un espacio y ahí nos permiten también llegar a sus televidentes en algunos casos y a sus oyentes en varios otros. Muchísimas gracias por eso. Gracias también a quienes a esta hora están ya siguiéndonos a través de la página web de IDL Radio y también la página web de RFC Online. Y gracias a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través del Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo y en directo. Y muchas gracias también a otros medios de comunicación que, como hoy en casi todos los medios, reproducen varias de las informaciones que salieron o se desprenden de las conversaciones que tuvimos aquí ayer en el programa. Estamos muy contentos, por cierto, por ello. Bueno, a ver, ¿qué cosa es lo que yo quería decir sobre el partido? Primero, a ver, porque muchas personas que escuchan este programa y que nos siguen, por lo general, yo diría en la mayoría de los casos, nos siguen porque abordamos otros temas que consideran son de su interés. Las últimas veces que hemos abordado los temas del fútbol, dicen, claro, está bien, eso hay que de todas maneras comentarlo, pero que no hay que dedicarle tanto porque finalmente nos puede distraer de otros asuntos que también son importantes y que no andan al ritmo, no generan el entusiasmo, no generan el buen sabor que una selección como la que tenemos en el fútbol, sino por el contrario, son muchas veces expresión
de aquello que todos rechazamos y que nos indigna, como por ejemplo el ejercicio de algunos personajes en el ámbito político, el mal desempeño de algunas autoridades ahí donde tienen que resolver los problemas de la gente, en la actuación de otros actores que no están, digamos, sometidos al voto popular, pero que finalmente son los que deciden los grandes lineamientos de las políticas en nuestro país, siempre preocupándose en primer lugar por sus propios intereses, y también una discusión sobre el papel que actores como los medios de comunicación, los periodistas cumplimos en un escenario donde hay, por cierto, un concierto a veces de intereses y una gran concentración del manejo de la información. Nosotros no vamos a desatender eso, por cierto, ese es el centro de o la esencia de este programa, siempre desde una perspectiva de derechos fundamentales y de un respeto irrestricto y promoción del sistema democrático como aquel que nos permite hacer todas estas cosas. Esa es aquí una regla básica y es religión en el sentido de que estamos enteramente vinculados a ese propósito, y por eso es que si hacemos comentarios sobre otros temas que claro generan esta sensación, la hacemos en el interés y en, digamos, teniendo en cuenta que también nosotros tenemos esa sensibilidad por esos temas. Pero bueno, dicho eso, y voy a entrar a algunos aspectos más adelante de eso que seguramente ustedes esperan que se comente aquí en el programa, para hablar del fútbol el día de ayer. A ver, ojalá quisieran escuchar o leer a todos aquellos que decían antes de este partido que en la Argentina y en Buenos Aires y en la Bombonera, pues lo que iba a haber es una lógica de atarantar a nuestros jugadores, de insultarlos, no permitirles jugar, de hacerles trampa, de generar una serie de dificultades para ganar. Yo creo que felizmente eso no ha sucedido, o no ha sucedido en la dimensión que muchos hubieran imaginado y de pronto querido, para generar un ambiente de tensión de otra naturaleza. Creo que el comportamiento ayer en general de todos los que han sido parte de este gran evento deportivo, que creo escapa al razonamiento, a la reflexión y al análisis solo de los periodistas deportivos, sino que da cuenta de un país necesitado de éxitos y triunfos, y un país necesitado de referentes, ya que en otros ámbitos de la vida cotidiana es muy difícil encontrar alguno que a uno le genere ciertos niveles de satisfacción. Entonces todo eso creo que se ha combinado, hemos terminado viendo en el fútbol eso que no vemos en otros aspectos y nos hemos emocionado, entusiasmado, pero con una diferencia a todos los procesos que se han originado previamente de selecciones que también han estado camino al mundial, o que tempranamente los han sacado de esta ruta, o también de manera, digamos, hacia el final, cuando creíamos que íbamos a clasificar, hemos terminado fuera de esto que es una fiesta mundial y que por supuesto genera la atención de todo el mundo. Creo que hay en este momento algo que es diferente, una cosa que ya es manida y se ha dicho y se ha convertido en cliché en el análisis deportivo, y es que esta vez, a diferencia de lo que ha pasado en algunos otros momentos, pues el Perú depende de nosotros mismos, es decir, va a depender solo de la selección peruana que gane el día martes y clasificamos al mundial. Esta lógica de buscar la calculadora para ver si sumamos, si acá resta, si este pierde, el otro tal, eso felizmente esta vez no está sucediendo. Más bien en esa condición están otros que en otros procesos ya a estas alturas estaban recontra clasificados, como el propio Argentina. Argentina está hoy como el Perú de hace algunos años, buscando que los astros y los planetas se alineen para poder ir al mundial. Nosotros no hemos conseguido todavía eso. Ayer hubiera sido importante ganar, pero el punto nos sirve de todas maneras. Pero lo que tenemos que hacer aquí es el martes ganar de todas maneras. Ganar de todas maneras, esa es la única posibilidad. Y el último partido además que se nos presenta en estas eliminatorias, o en estas clasificatorias como se llama en este momento. Pero creo que eso, y voy a preguntarle más adelante para todos los que ya están participando en las redes sociales, sería bueno, pensemos, imaginemos dónde más lo podemos aplicar. Yo ayer revisaba los medios y escuchaba a todos los comentaristas decir eso, ¿no es cierto? Que ya no dependemos de otros, depende de nosotros mismos. Entonces yo les quiero preguntar, para vincularlo con otros temas que vamos a abordar el día de hoy, por cierto, ¿cuántas de las cosas que pasan en nuestro país y que nos indignan depende de nosotros cambiarlas? Es decir, cuánto de lo que hoy sucede en el país depende de una actitud que nosotros hemos casi llevado al límite de la dejadez o la complacencia.
cuántas de las cosas que hoy día nos generan un tremendo malestar y nos llevan a imaginar, a suponer y a constatar en muchos de los casos de que no tenemos las autoridades que debemos tener, de que la justicia no funciona como debe funcionar, que la política cada vez está más distante de la gente, que los medios de comunicación no solo no informan debidamente, sino que se parcializan para tratar de proteger a determinados intereses. ¿Por qué tenemos las autoridades y por qué las elegimos de esa manera? Tal vez en esa pregunta esté la clave de la selección. Es decir, ¿por qué hoy día la selección depende solo de su esfuerzo, de su trabajo y de la inteligencia que pueda aplicar en los partidos y en el partido concreto que le viene el día martes? Pues bueno, en el fútbol ya lo he dicho yo en otros momentos y en el caso particular de esta selección, porque se han combinado varias cosas, porque tenemos un gran entrenador que, digamos, ayer yo lo veía declarar y dar su conferencia de prensa y realmente decía, ¿por qué esto no lo hemos tenido antes? Una persona con una serenidad admirable, con una claridad en torno a los objetivos, con una humildad que, digamos, no es propia de alguien que puede a estas alturas, podría a estas alturas ya sentirse un ganador por haber llegado donde llegó. ¿Por qué? Porque creo que ha hecho primar la racionalidad, ha empezado a pensar no solo en la coyuntura y en el día siguiente, sino en dar pasos en adelante que puedan significar un mediano y largo plazo, y ha apostado por chicos que con mucho talento no eran observados con atención porque jugábamos bajo la lógica de que solo hay algunos privilegiados, hay unos grandes jugadores y esos son, con la lógica de los magníficos, pues los únicos que nos pueden hacer avanzar hasta donde ellos se les ocurra. Hoy día la selección es una cosa totalmente distinta y tú veías a jugadores que ayer, digamos, con un coraje, diría yo, con una entereza, no solo jugaban bien, sino que se enfrentaban lealmente, pese a que muchas veces los argentinos no jugaron de esa manera, y lograron parar a aquellos que, yo les aseguro, ganan en un año casi todo lo que la selección puede ganar en ese mismo tiempo también. Es decir, si uno suma toda la cantidad de plata que concentra esa selección argentina versus la que el Perú concentra, se van a dar cuenta de la distancia. Pero jugaron bien, no se notó, jugaron de igual a igual y lograron dar no solo un resultado favorable en esta avanzada hacia la clasificación, sino también de demostrar que aquí los complejos, que aquí los miedos se dejan de lado y lo que se hace primar es eso que en todo ámbito debería primar, que es el interés por representar bien y saber que no juegan un partido solo porque, digamos, el deporte es lo que los une y es que hay que ganar un partido, sino que además representan a un país que esta vez se ha movilizado de una manera impresionante, y creo que de ahí también hay que sacar algunas lecciones. Entonces yo les pregunto, para que ustedes puedan comentar con nosotros ahora mientras vamos analizando algunos otros temas, eso, es decir, ¿por qué eso que ha pasado en la selección no ha pasado en otros ámbitos? ¿Qué cosa es lo que le falta a la política? ¿Qué cosa es lo que le falta a lo social? ¿Qué cosa le falta a la economía? ¿Qué cosa le falta a los medios? ¿Qué cosa le falta a las organizaciones en general para depender de nosotros mismos? ¿Y cuánto de lo que ha sucedido y que hoy nos afecta, que hoy nos mortifica, que hoy nos molesta, que hoy nos genera muchísimo desgano, es también por no haber hecho nuestra esa pelea y haber siempre pensado que ellos son los que tienen que decidir y nosotros sencillamente le damos un cheque en blanco? Sería bueno que la reflexión vaya encaminada en esa dirección, porque creo que hay que aprovechar este momento para no solo hablar del fútbol, sino de todo lo que este proceso ha significado, y tal vez ahí podamos empezar a tener pues una lectura sobre el país y también seguramente avisorar algunas salidas a nuestros principales problemas. Miren ustedes cómo está conformada la selección, chicos jóvenes pero también con más experiencia, de procedencia diversa, ¿no? Chicos que juegan en clubes y que nunca tuvieron oportunidades para poder llegar a equipos que puedan ser más en términos, digamos, de su
digamos, de su tradición o de su trayectoria importantes, pero que finalmente han dado la talla. Tú veías chicos que entraban, que era su primer partido en una eliminatoria, o sus partidos recientes han sido en eliminatoria, jugar pues marcando a Messi. Es una cosa que hace y agranda a un equipo que creo yo hay que tratar de mirar también en el tiempo, ¿no? La actuación de algunos ha sido magnífica, pero Galese ha sido extraordinario y han empezado a difundir fotos y memes dando cuenta de que es el nuevo Superman. Y creo que lo que ellos han tratado de encarnar aquí es a un país ávido de triunfos, ávido de tener algunos referentes. Y hoy día estos muchachos lo son, y ojalá así lo sea, pero hay que, y la lógica Gareca no solo tiene que funcionar en el campo para la selección, sino que estos chicos tienen que entender que en su vida cotidiana también tienen que mantener eso que ahora ha sido su virtud, esa humildad, ese talento, esa manera de pensar en ellos, de pensar en todos y de avanzar en un objetivo común, con una estrategia, no al tanteo, no imaginando, no intuyendo, sino una lógica que busca un resultado, que es en este caso llevarnos al Mundial. Pero coméntenos usted a través de las redes sociales sobre estos temas, porque estamos también en la selección, pese a que todavía no hemos llegado al Mundial, pero eso es una posibilidad. O sea, el martes podemos ganar ese partido y vamos a ir al Mundial. Ahora, también comente sobre otro tema que me parece que va a suceder. Si es que vamos al Mundial, ¿cómo va a afectar eso a otros ámbitos también? Todos vamos a estar, léelos mirando y siguiendo a la selección, y probablemente desatendamos otros ámbitos donde otros van a tratar de aprovechar para, en el ámbito de, por ejemplo, las denuncias sobre corrupción, pararse mejor o pasar desapercibidos, y otros que su popularidad no ha sido en los últimos meses, digamos, de las mejores. Tal vez van a tratar de con eso reubicarse frente al adormecimiento que va a significar esto, por supuesto, con el entusiasmo que vamos a imprimirle a eso también si llegamos al Mundial, ¿no es cierto? Pero vamos a hablar de eso más adelante. Hoy día vamos a tener un programa interesante porque vamos a combinar, por supuesto, no podemos dejar de hablar de estos temas, pero lo que vamos a hacer es también hablar sobre tantos otros, y en ese sentido les voy a contar y les voy a proponer y les voy a recomendar lo siguiente. Hildebrand en sus 13, hoy día, que sale todos los viernes, y yo lo recomiendo porque me parece que no solo hay investigaciones muy importantes, sino también hay comentarios muy importantes, y hay que matizar, como siempre digo, lo que habitualmente nos entregan otros medios de comunicación. Hildebrand en sus 13, en la portada: desnudando una vergüenza, cómo se limpió al tesorero de Keiko Fujimori. Hay un artículo de investigación que da cuenta de cómo se generó toda una coartada y una estrategia para librar a Joaquín Ramírez de una investigación que, por cierto, no solo correspondía se haga con profundidad, sino que ha dejado dudas en torno a lo que este personaje ha sido en Fuerza Popular y en el propio crecimiento de sus empresas. Jorge Barata habla de AG, historia de una prófuga, y hacen la historia de una persona, de una mujer que recibió coimas de Odebrecht y que hoy no está fuera del país. Nuevos planes de Kenji, las cartas inventadas de Miguel Grau. Bueno, esto siempre en las entregas sobre historia que nos hace este semanario. El certificado médico de Lorena Álvarez es contundente. Esto en torno a un caso que varios medios han preferido callar, no decir nada, porque claro, como tenían o está involucrado en este caso un personaje, un economista muy consultado y muy cercano a los intereses de algunos de ellos, pues entonces de este caso no se habla. Estoy hablando del señor Juan Mendoza. Lorena Álvarez ha denunciado que ha sido víctima de violencia física y psicológica, y hoy Hildebrand en sus 13 muestra el certificado médico donde da cuenta de la agresividad y de la insanidad de un personaje que, digamos, se viste de una persona coherente y decente y preocupada por los intereses nacionales, pero en su vida cotidiana agarra a golpes a una persona. Eso dice la denuncia, o la agrede, le insulta, le escupe en la cara, y eso es un asunto que los otros coleguitas no dicen nada. ¿Por qué? ¿Por qué?
Ya saben ustedes por qué, porque hay ciertas cofradías, hay ciertos grupitos en los medios de comunicación que entre ellos se van alabando, entre ellos se van diciendo que son los mejores, entre ellos se van tapando, y entre ellos una de las cosas que permanentemente hacen es ocultan los intereses que ellos defienden poniéndose saco y corbata para decir que son independientes. Pero aquí en el programa lo que tratamos es de evitar que eso suceda y, por cierto, dar nuestro punto de vista a nuestros oyentes. Bueno, eso es lo que dice Gilderón sus 13 el día de hoy. Tenemos que ir a una pausa, Carlitos, tenemos que ir a una pausa. Digamos, el partido nos ha cambiado la pauta hoy día, ¿no es cierto? Pero como correspondía. Es una buena... Carlitos, estamos bien con con el empate, ¿no es cierto? Hubiéramos estado mejor ganando, pero el martes va a ser, si ayer, ¿no? Cuando salíamos con Carlos Yancul, que es mi productor, tuvimos que hacer varias cosas y nos íbamos con el auto y la gente estaba recontra enganchada. Cada, digamos, 20 metros que avanzábamos, una persona con un polo de la selección. Eso no ha pasado en ningún otro momento. Si eso ha sido por el Perú-Argentina, ¿no es cierto?, donde hemos sacado un empate, y creo que es un avance importante de cara al Mundial del próximo año, pero lo que va a pasar el martes, o sea, va a ser seguramente mucho más grande todavía, porque ahí sí nos jugamos la vida. Son las 7:24 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho, soy Glatzer Tuesta, voy a tener como todas las mañanas el honor de estar con ustedes. Voy a ir a una pequeña pausa, vamos a regresar para hacer nuestro recorrido por las regiones y luego vamos a presentar ya a nuestros invitados para conversar con ellos de otros temas, de los cuales, por cierto, no nos hemos olvidado, porque hay que celebrar, porque hay que estar contentos, porque hay que apoyar la selección, pero también hay que mirar otras cosas que ojalá andaran como la selección. Así que voy a una pausa, hacemos el recorrido por las regiones, luego conversamos con Fernando Tuesta, que entiendo ya está en nuestros estudios, sobre varios temas con él, y más adelante vamos a hablar con algunos otros protagonistas de, sobre todo, el ámbito político de nuestro país, para abordar algunos temas que, por cierto, hoy día se expresan con preocupación en varios medios. Una pausa y regresamos. Soy Carolina Ollague, hermana de Dora Ollague, estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ella fue detenida, desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992 por el Destacamento Colina, el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori, quien hoy está preso por los crímenes cometidos. El indulto es un insulto. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Son las 7:27 de la mañana. Vamos rápidamente a hacer nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la red nacional de IDL Radio. Y nos vamos a Ayacucho. Mario Zenitagoy está ya con información. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Glatzer. Un cordial saludo aquí desde la ciudad de Ayacucho y también para la gran red de IDL Radio. Esta es nuestra información. Después de casi 5 años de proceso, el primer juzgado unipersonal de Huamanga, a cargo del juez Rigoberto Dueñas Carhuapoma, emitió una sentencia condenatoria contra el gobernador regional Wilfredo Oscorima Núñez y exfuncionario del gobierno regional de Ayacucho por delito de malversación de fondos y negociación incompatible por el caso Bertolero. La sentencia de la autoridad regional es de 1 año y 6 meses de pena privativa de libertad con ejecución suspendida e inhabilitación en el cargo por el mismo tiempo. En este caso tenemos que dar también otra información que ha sorprendido a la opinión pública, el caso del congresista por Ayacucho, y como señala la opinión pública que tal padre de la patria, Miki Joaquín Dipas Guamán, no cumple con entregar la manutención a su menor hijo de iniciales LALP, tal como lo establece la sentencia judicial del 12 de julio del año 2004. Desde la ciudad de Ayacucho, reportó Mario Zenitagoy. Muchísimas gracias, Mario, por esa información desde la región Ayacucho. Y de Ayacucho nos vamos a ir al norte del país, en Tumbes. Ahí está José Paul Rioja con la información. Paul, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias.
En el ojo de la tormenta se encuentra la Dirección Regional de Educación, luego que saliera a la luz el robo de más de 300.000 soles a través de servicios fantasmas que nunca se dieron en el Instituto Tecnológico José Abelardo Quiñones González. Están involucrados alumnos de universidades, el administrador de la dirección regional, la directora regional y personas externas que serían los tramitadores o captadores. A los 10 jóvenes que entregaban sus recibos para emitir montos de 30.000 soles, les entregaban entre 400 y 500 nuevos soles. Ante todo ello, el gobernador regional defiende a la funcionaria y le pide que afronte la situación. Además, ella refiere desconocer cómo salió tal cantidad de dinero sin que nadie supiera nada. En Tumbes, para No Hay Derecho, Paul Rioja. Muchísimas gracias, Paul, por esa información desde Tumbes. Nos vamos a ir ahora a otra zona del país. Nos vamos aquí al sur, muy cerca, en Ica. Ahí está nuestra colega y gran amiga Rosario o Charo Guayanca con la información. Charo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glasser. Pequeños agricultores del Valle de Ocucaje han perdido sus cosechas de payar y su inversión, ocasionando endeudamiento con la banca privada y algunos a punto de perder sus terrenos al estar hipotecados sus parcelas. Fue durante la reciente mesa técnica para analizar la problemática del payar de Ocucaje que los más de 100 agricultores presentes solicitaron se declare en emergencia la agricultura en ese distrito y se gestione el aplazamiento de sus deudas ante los bancos. Los pequeños agricultores además exigen una explicación clara de por qué en los últimos años el 80% de sus cosechas se pierde. Los técnicos presentes en esta mesa de diálogo dijeron que esta situación es producto de los efectos del cambio climático que ha llevado a que la temperatura de los suelos y tierra de Ocucaje oscile en horas de la noche en 5 grados y en el día a 23 grados. También precisaron que se debe a la poca innovación y capacitación de los pequeños agricultores para sus productos. Para nada se ha mencionado si es resultado del estrés hídrico que vive la región. Desde Ica, esta es la información con relación a lo que ocurre en nuestra región. Muchísimas gracias, Charo, por esa información desde Ica. Son las 7:30 de la mañana. Vamos a ir a una pausa, regresamos en un instante y cuando ya de vuelta conversaremos con Fernando Tuesta, analista que está ya en nuestros estudios. Volvemos. Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad, defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho. A través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:32 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Está con nosotros Fernando Tuesta. Él es politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor universitario desde hace mucho tiempo. Es la persona que más conoce los temas electorales en el país. Ha sido además jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Ha escrito muchísimo, ha escrito un libro que estoy leyendo ahora también muy interesante. Voy a preguntarle sobre eso y ha tenido la gentileza de venir esta mañana para conversar con nosotros. Y además es un gran aficionado y conocedor del fútbol, así que inevitablemente vamos a tener que conversar con él también sobre eso, pero no digamos de una perspectiva solo futbolera o futbolística o de cara a Rusia 2018, sino también de lo que ha generado esta sensación como país, de verdad. Yo nunca he visto antes una movilización de esta manera. Fernando, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a ti. No, gracias por haber venido esta mañana. Bueno, comencemos con eso. ¿Qué te ha parecido el partido ayer? Muy bien.
La verdad que yo esperaba el empate, ¿no? La euforia de mucha gente creía que era posible ganar, pero Argentina, por más que esté herido, siempre es un equipo que además tiene pues una tremenda experiencia, los jugadores que tiene. Yo he estado en la Bombonera además alguna vez, ¿no? Y evidentemente es un estadio por la propia forma como ha sido construido, ¿no? Pero claro, una cosa es Boca y otra cosa es la selección. Eso es lo que decía Gareca ayer, que además jugó en Boca. Claro, dice, claro ahí gana Boca, pero la selección no tiene estadio. Así es, la selección no tiene estadio. Pero el partido de ayer fue realmente bueno, realmente bueno. Yo creo que las posibilidades, como se sabe, todavía están dadas. Algunos resultados de ayer no nos han beneficiado, ¿no? Paraguay, por ejemplo, que le ganó a Colombia. Así es, ese ha sido Chile, que ganó a Ecuador. Esos dos partidos nos han jugado en contra, sí. Claro, porque incluso ganando, si Argentina gana también con una diferencia de goles, la situación se complica, ¿no? Sí. Pero tú decías que no habías visto euforia. O sea, digamos, en los últimos años. En los últimos años. Bueno, yo diría desde el 85, que fue, también empatamos 2-2 en Buenos Aires y perdimos la clasificación. Pero claro, más edad que tú, yo sí he visto clasificar 3 veces a Perú. Bueno, claro. Y la verdad que esos momentos eran momentos de yo me acuerdo el 82. Mira, el 82 pasaron 2 cosas que para mí marcaron, en términos personales, me marcaron. Una, que yo viví en Chachapoyas, de donde soy, y ese año llegó la televisión a Chachapoyas. Claro. Y ese año estábamos en el Mundial de España 82. Entonces el alcalde, en ese momento, como no teníamos acceso a televisor porque recién había llegado, puso 2 televisores. Uno en la plaza principal y otra, digamos, en una segunda plaza. Y todos íbamos a sentarnos ahí a ver los partidos de... Entonces yo conocí al mismo tiempo... Vi el Mundial y conocí al Chavo el 8. Esas fueron las 2 cosas que me acuerdo de esa época, que vi el año que llegó la televisión a Chachapoyas. Y miren mi caso, de mi generación. El partido de la Bombonera del año 69 fue el primer partido de fútbol transmitido de manera directa. Decían pues vía satélite. Hay una antena ahí en Lurín, una tremenda parabólica. Era la primera experiencia, además, de ver un partido, bueno, en general, pero un partido de fútbol en particular. Imagínate pues lo que fue en aquella época, ¿no? Y la euforia fue tremenda. Entre los 60 y hasta mediados del 80 fue lo mejor que se dio en el fútbol peruano por décadas, ¿no? De ahí vino ya lo que ya conocemos, ¿no? Los malos resultados, los malos equipos, los malos entrenadores, la mala institucionalidad del fútbol peruano, ¿no? Exactamente. Por eso es que Gareca está funcionando, porque, digamos, se han generado otras condiciones que son mejores. Este es un gran equipo. Sí. Esa es la diferencia. Es verdad. Esa es la diferencia, ¿no? Tú lo decías temprano, él ha hecho jugar a jugadores que creo que ni siquiera ellos mismos se tenían confianza. Pues. Yo normalmente voy casi todos los fines de semana a ver fútbol. Nuestro fútbol es realmente deprimente hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Pero ahí está pues la capacidad del entrenador, porque Argentina es todo lo contrario, pudo habernos ganado incluso, y era pues por la habilidad, la sapiencia. No, mira, Argentina ayer la verdad fue Messi y 10 más, ¿no es cierto? Claro. Messi era, pero ponte, en la defensa jugó este chico Araujo. Así es. O sea, ese chico, digamos, nunca en su vida iba a jugar, imaginar que iba a jugar con Messi. Claro. Pero lo pone Gareca. Decíamos ayer, mientras veíamos el partido con unos amigos, Araujo pues estaba tratando de tener a Irving Dávila acá y de repente tiene que enfrentar pues, a Messi. ¿No? Pero mira, lo hizo bien. No, claro que sí. ¿No es cierto? Claro que sí, lo hizo bien. El Oreja Flores. Así es. Digamos, aun cuando ayer no fue su mejor partido. No fue, pero digamos, Guerrero, qué capacidad para, digamos, retener a todos los marcadores. De verdad que... Tapia, Yotun, cómo ha crecido, ¿no? Estuvieron muy bien. Rodríguez, que claro, le dicen el mudo porque es es cumplidor, es rendidor, no, pero ayer, digamos, jugó un partidazo, ¿no? Rodríguez me hace acordar a las buenas salidas que hacía también cuando jugaba de back el mismo Reynoso. Claro. Que no, cabeza adelante, saliendo con elegancia. El cabezón Reynoso, claro. El cabezón Reynoso era muy bueno. Sí. Y sin ir además hacia atrás, cuando él jugaba
lo comparaban, siempre claro, estas comparaciones son odiosas y además muy tremendas, pero Franz Beckenbauer, el gran jugador alemán, el capitán de la selección germana, era pues un defensa volante, un puesto ya digamos que ahora ya no se usa, pero salía también jugando, ¿no? Pero en general la selección y Galese, ¿qué me dices? Galese muy bien, pero hace tiempo está bien. Sí. Lo que pasa es que ayer se le vio en el momento en que era más que necesario, ¿no? Sí, Realmente, pero pudo haber, digamos, bueno, ya tiene más experiencia, pero igual, de todas maneras, era una gran responsabilidad. Pero solamente en el ejemplo de los arqueros, ¿ah? ¿Te acuerdas cuando Gareca puso a Cáceres en los dos partidos anteriores? Sí. Pero el primero, Sí. digamos, hizo un partido lamentable. Sí, así es. Y al siguiente partido, digamos, se ha vuelto loco Gareca, luego esto a poner, y todo decía que Buitrón entre, que no sé qué, y lo puso, hizo un partidazo. Sí. Esa es la confianza que ha... Total, y además tú ves que hay banca, no es un equipo corto, tiene jugadores de reemplazo, hay jugadores que por lesión o estar suspendido no juegan y sin embargo los que lo reemplazan lo hacen de buen nivel. Ahora lamentablemente no va a jugar Farfán, pero tampoco es una tragedia, digamos, porque, entonces ya pero tienes... también, pero no es una tragedia, tampoco lo fue ayer, que no jugó Cueva, que no jugó Carrillo, que no... Jugó Hurtado, bueno, Sí. también potenciales jugadores que han hecho buenos partidos, pero yo creo que este colectivo y este equipo, gracias sobre todo a Gareca, tiene un respaldo además a nivel institucional. Sí. Desde la salida de Burga, en realidad. Sí, pues. Ha habido un trabajo que creo que nadie esperaba. Se ha hecho una planificación tremenda. Yo creo que, por ejemplo, Juan Carlos Oblitas está jugando y ha jugado un papel fundamental. Sí. Él ha sido un gran jugador, ha sido entrenador, ha sido dirigente y hoy está atrás también encabezando con otros dirigentes. Esto es lo que es un esfuerzo que incluso en el hipotético caso, espero negado además, que no clasifiquemos, yo creo que se ha dado un salto tremendo. No, y se ha armado una ruta, ¿no? Y lo que hay que hacer es ya una inversión en diversos sentidos, porque todos estos esfuerzos no pueden solo quedarse a nivel de una selección de mayores, Sí. ¿no? Es necesario que esto se desarrolle a Porque nivel de estos chicos van a clubes, crecer rápido, claro. pero además Sí. de clubes, a nivel de las provincias, a nivel de los colegios, porque antes en realidad cuando se hablaba de estas elecciones tan míticas de los 70s, tú veías campeonatos interescolares, de barrios, las divisiones menores eran donde salían muchos grandes jugadores. Sí, claro. En realidad había también inversión al deporte. Ayer justo había escrito en mi Facebook un recuerdo de aquellos años, porque el fútbol peruano de los 70s y parte de los 80 no estaban aislados de los triunfos en otros deportes. Claro. Por ejemplo, en natación, Johnny Baby, un gran nadador con Chochanganaquí, en el claro. básquet peruano había sido campeón sudamericano, incluso el femenino. Sí. En vóley ni hablar, digamos, ni hablar, es ¿no? un campeón del mundo, claro. En atletismo, Edith Noé, Acevedo, Vilca, en fin, tú veías un deporte en general. Y que estábamos a nivel, digamos, de bolivarianos, arrasábamos. Sí. Panamericanos estábamos entre los, digamos, lugares expectantes. Vale decir, era el deporte en conjunto. Y yo creo que se invertía mucho más en deporte y sobre todo en el ámbito de los colegios, finalmente, ¿no? Sí, los campeonatos interescolares eran importantísimos. Tremendos, La liga, digamos, las ligas eran muy, muy fuertes, muy competitivas. La misma Copa Perú llegó a tener una importancia y relevancia tremenda. Claro que el fútbol ha cambiado también enormemente. No, pero ¿no? hay algunas zonas, Fernando, donde los partidos de la Copa Perú se juegan de una manera lamentable, Sí, estadios claro. que no son estadios, digamos, sí. hay una cosa, y yo coincido que ahí es donde hay que invertir, porque de ahí es donde salen estos talentos, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, a estos chicos, ¿de dónde sale la Oreja Flores? Jugaba, digamos, en Caraballo, y de ahí lo sacaron.
Claro. Bueno, el fútbol se ha nutrido siempre de jugadores, salvo contadas excepciones. Trauco, por ejemplo, que viene de Tarapoto, jugaba en la liga ahí y se dio a conocer a través de un club un poco más grande. Sí, en general, los jugadores vienen de familias pobres, de lugares en donde el fútbol se juega pues en la pista, en la tierra, ¿no? Pero creo que ya no estamos en esas épocas, ¿no? Es decir, ahora ya hay un interés privado para que esto se expanda mejor. Finalmente, el fútbol también, yo diría en mucho, es un gran negocio. Tremendo. Es un gran negocio, ¿no? Pero también el Estado dejó de invertir en el deporte, y ya no solamente por un tema de negocios y de ingresos, ¿no? Porque tú lo has dicho también temprano, lo que se ha logrado también no es solamente comprometer a muchas instituciones, gente, sino también volver a creer y seguir creando esta identidad, porque el fútbol, como otros deportes, también lo viabiliza, como se ve, no solamente acá, sino en muchos sitios, ¿no? Sí, no, yo creo que le hace mucho bien al país. Muchísimo. Mira, ¿cuántos peruanos se fueron a Buenos Aires? Así es. Ni siquiera tenían entrada. No, pues, se fueron solamente para recibir a la gente, para aplaudir, y ha sido, la verdad, impresionante. Pero la gente está diciendo también si vamos a hablar de otros temas o no, que está bueno tu comentario sobre el fútbol, pero también queremos que le preguntes sobre otras cosas, y me están haciendo algunas preguntas acá. Pero digamos, para no salir tan bruscamente del tema, ¿por qué, digamos, en otros ámbitos no tenemos esos referentes que el fútbol sí nos ha dado en los últimos tiempos? Porque estos chicos, ayer, por ejemplo, después del partido, empezaron a circular unos montajes a Galese como Superman. O sea, pero eso no es una expresión solo por el partido que jugó ayer, sino también creo que es un reconocimiento a un proceso que ha hecho Gareca con chicos que antes no hubieran tenido ese protagonismo y que hoy se han constituido en referentes para otros también. Entonces, trasladado eso a otro ámbito, ¿por qué escasea tanto esos referentes, por ejemplo, en la política, ¿no? Hoy hay una encuesta, el presidente de la República ha mejorado sus índices de aprobación, tenía 24 según datum, ha subido a 31, digamos, el análisis que se hace en torno a eso es de 22 ha subido a 31, que esto puede tener que ver con el cambio de gabinete, que tiene que ver con las últimas movidas que han habido. ¿Cómo ves ese tema tú, Fernando? No, sin duda, el tema del cambio de gabinete y, digamos, este proceso ya de distensión del conflicto entre ejecutivo y legislativo, pues dan un respiro, ¿no? Y dan siempre abren esa puerta de expectativa de cómo es todo lo nuevo. Cuando este gabinete no es estrictamente nuevo, ha habido pocos cambios. La cabeza importa mucho, en este caso Mercedes Arauz, y le produce pues en la gente, repito, esta expectativa. Lo demás, yo sí creo que el gabinete va a obtener el voto de confianza, sin duda alguna, lo que le va a dar un respiro al gobierno mínimo hasta fin de año. Mínimo hasta fin de año. Y si ya es a fin de año, ya tienes por lo menos hasta el fin del verano, un periodo en donde el gobierno va a tener un espacio para poder trabajar sin lo que el gobierno llama una actitud obstruccionista de parte del Parlamento. Tiene medio año, porque en el verano, acuérdate que el 15 de diciembre el Parlamento entra en receso hasta fin del verano. No, y ahí viene la Navidad, viene la fiesta. En general el verano, la gente se relaja también en cuanto a control, digamos, social en relación al gobierno, tiene medio año. Y por lo tanto, en medio año, el gobierno tiene que dar resultados concretos. Si no lo hace, no solo va a perder una de sus pocas oportunidades que le quedan, sino porque es un gobierno que mostraría que el tema no es solo la oposición. Y entonces eso ya... O sea, hasta ahora le ha alcanzado el argumento de que es por ellos que no hemos avanzado lo suficiente. Aun cuando, obviamente, la responsabilidad mayor ha sido del gobierno. Pero digamos, yo creo que centralmente el gobierno, porque inclusive la confrontación con la oposición, el gobierno no pudo manejar de otra manera, administrarla de otra manera, ciertamente. Pero digamos, a ojos de la opinión pública y según la encuesta hoy día de Datum,
de alguna manera así lo muestra, ¿no? Y la encuesta esta de Datum también te da algunas ideas en relación a los sucesos y cómo se está mirando hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, ¿hay alguno en particular que te...? Bueno, el tema del indulto es un tema, digamos, que divide a la opinión pública, sí, ¿no? No es que esto le va a dar un gran apoyo al gobierno. Es un tema, yo creo, complicado para el presidente, porque creo que la lectura es: no quisiera que ocurra algo nefasto, es decir, digamos, que se ponga ya mal e incluso pueda fallecer Fujimori en cárcel. Es algo que parece que aterra al presidente de la República. Obviamente a cualquier presidente le provocaría un gran problema. ¿Pero tú crees que esa es la consideración principal o es la otra de la cual se ha hablado en torno a que la salida de Fujimori podría, digamos, ser el comodín para recomponer un poco a una oposición y hacerla menos belicosa? Sí, uno sería eso, y creo que no hay que descartarlo, porque evidentemente si eso ocurriera, digamos, todas las corrientes de fujimorismo, estén o no a favor, más cercano del indulto, sentirían que fue una decisión no indultar, claro. Pero en relación a lo que tú señalas, sí, el argumento es el siguiente, ¿no? Si es que lo indulta, entonces provocaría una suerte de división, dado que a Keiko Fujimori esto no le convendría, en cambio sí al hermano. Cuando tú ves la encuesta, sí, Kenji Fujimori está más solitario de lo que dice, aparentemente aparece, ¿no? Claro. Esto solamente para decirle a nuestros oyentes la referencia que Fernando está haciendo, ¿no? Por ejemplo, Kenji, en la intención de votos, ¿no? Supongamos que mañana son las elecciones presidenciales y usted tiene que elegir entre Keiko Fujimori, Kenji Fujimori o algún otro candidato. ¿Por quién votaría? Keiko Fujimori 32%, Kenji Fujimori 10%, otro candidato 41%. Pero cuando dice cuál es el líder entre los Fujimori, sí, entre Keiko, Alberto Fujimori y Kenji Fujimori, sí, Keiko Fujimori está por encima de Alberto Fujimori, sí, y de Kenji, es decir, incluso sumado Kenji y Alberto, no llegan a Keiko Fujimori. Entonces, yo creo que en el caso que tú señalas, el indulto parece no produciría ese efecto que probablemente el gobierno está leyendo, ¿no? Es decir, dividir un poco la fuerza del fujimorismo, vale decir que a la salida de Alberto Fujimori, que Kenji se vería fortalecido, cosa que yo no digo que, no lo niego, ¿no? Ya, de acuerdo. Pero que eso, o sea, que no va a tener la dimensión de la dimensión que se cree que mucha gente se cree que va a pasar. Es más, ahora, dependiendo de la actitud de Fujimori cuando salga también, porque de todas maneras sería un actor político que, dependiendo de lo que te imaginas tú, un Alberto Fujimori, sin ni siquiera hacer esa política que uno imaginaría de llenar una plaza, la cantidad de gente que iría a visitarlo. Pero ese es porque yo creo que ahí sería muy complicado, porque también eso se está señalando. Acuérdate de Crucillat, lo vieron hacer compras en un supermercado y anularon el indulto. Sí. Entonces, pues yo no me imagino que hay un indulto, digamos, entre comillas, humanitario, y Fujimori va a estar pues en una plaza haciendo... Sí, pues. No, es bien difícil, ¿no? Eso provocaría rechazo a Alberto Fujimori, rechazo al gobierno, y yo creo que habría no solamente rechazo, sino una exigencia al gobierno que este señor pues no está en esas condiciones de salud que habían provocado el indulto, ¿no? Y el presidente, claro, tendría que plantearse o pararse bien y decir, oye, ya te di el indulto, pero no me genere problema porque lo puedo revertir. Y lo tendría que hacer, pero, o sea, hacer política yo creo que la va a hacer Fujimori, sí, ¿no, Alberto? Pero digamos, un perfil bajo, y ahí ya es una limitación también. Sí, porque claro, lo que tú dices funciona con Fujimori, digamos, libre, haciendo campaña, viajando, ¿no?, a una zona, digamos, recorriendo el país, reconstruyendo, digamos, esa corriente, con las que botas, la llevó, cruzando el río, en fin, eso no va a pasar. Además, por la salud y por la propiedad, ¿no? También. Por supuesto, o sea, no es solamente porque él se limita, sino porque creo que es una persona ya, que... Pero entonces, si es así, y como dicen las encuestas, Keiko es percibida como la líder del sector por encima inclusive de Alberto Fujimori, entonces, ¿por qué da la sensación
y digamos uno lo puede ver en el comportamiento de quienes integran esta bancada, más bien hay mucho miedo en la gente de quererse salir, es decir, que están sometidos más a una lógica autoritaria que una lógica de convencimiento de que es su líder y que hay que ahí formar un bloque de cara inclusive al 2021. Yo creo que al inicio, estos llamados 23 congresistas que se supone estaban del lado de Kenji, probablemente leyeron que una posibilidad era fortalecer, digamos, dentro de Fuerza Popular a Kenji. Pero tú has visto que al final Kenji votó solo, sí, la vez pasada por el apoyo al gabinete. Sí. Dos, en el momento en donde podía crear una bancada, que fue un día, en donde permitió, por ejemplo, que el Nuevo Perú se inscribiera inmediatamente, después de que el Tribunal Constitucional sacó la ley antitránsfuga. Así es, que Patricia Donaire se pasó a PPK. En ese periodo ahí tenía que armar la bancada. Sí, y no lo hizo. No lo hizo. Y yo creo que no lo hizo... No porque no quería, sino porque no podía. Así que no podía, ¿no? O sea, estos veintitantos primero lo vieron como una posibilidad y pues se dieron cuenta, mira, aquí la que manda y al lado hay que ponernos es al lado de Keiko. Pero además... Mira, figuras relevantes del fujimorismo que según parece, según algunos medios, han estado relegados ahora, siendo incluso importantes como Cecilia Chacón, porque se dice que tuvo conversaciones con Kenji, que probablemente no tendrían mucho que ver con pasarse a su lado, fueron relegadas. Sí, pues. O sea, digamos, el mando y la autoridad de Keiko somete, pues, ¿no? Somete. Y yo creo que también les da cierta perspectiva a este sector. Vale decir, de acá al 2021, muchos de estos congresistas dirán qué cosa me conviene, ¿no? Sí. Lo de Keiko, sí, por lo menos es una seguridad, lo de Kenji es una posibilidad, quizá, sí. ¿no? Un quizá. ¿Tú crees que Kenji sea candidato o no? Compitiendo inclusive contra su hermana. Mira, ¿sabes qué? O sea, lo ves avanzando por esa estrategia que tiene comunicación. De hecho, hoy Hitler en sus 13 plantea que se han reunido sus asesores, entonces están pensando en el mediano plazo. Yo creo que ellos quieren, ¿no? Ahora, que él esté en la disposición y quiera trazarse este camino, en primer lugar no es fácil, porque al lado de eso no es solo candidatear, sino construir de alguna manera un partido. Claro. No es solo recoger firmas, como él dice, que seguramente lo ha hecho con mucho esfuerzo, sí, en apoyar la inscripción de Fuerza Popular, sino que su hermana y el equipo, y de alguna manera también en ese momento apoyado por él, ha creado un aparato que no es fácil. Hasta ahora, por lo menos, Kenji no nos da muestras de esa voluntad política que se requiere y que también es un sacrificio. Es él y sus asesores. Así es, y los asesores no van a construir un partido. Mediática, una todavía, digamos, por lo menos todavía, ¿no? Claro, ahora, esto, entonces, no podemos negar que él puede hacer, y quizá muchos quieran, candidato. De ahí en adelante, la cosa no es tan fácil. Porque nuevamente, pues, ¿no? Tener candidatos con cierto arraigo, cierta presencia en el Perú no es difícil. Lo difícil es crear un aparato y luego que ese partido logre ser el soporte de un gobierno. Sí. Hemos visto lo de Toledo, en el caso de PPK, en el caso de Ollantumala, ¿no? Entonces, el mismo García ya no reposaba su gobierno en el partido, ¿no? Pues. Entonces, no es fácil, pues, ¿no? Bueno, no, la expresión yo creo más dramática de eso es la de PPK, porque se supone estaba lleno de todos los que conocían cómo funcionaba el Estado y que con él por ese lado no iban las dudas iban por otro lado. Así es. No era el problema de que no iban a saber cómo manejar la economía, ese no era la duda. Así es, cierto. Pero mira lo que han terminado haciendo como gobierno, ¿no? Ha mostrado, además ha puesto en evidencia, evidentemente, que esta idea, como tú señalas, de contar con un equipo de tecnócratas es suficiente como para gobernar. Esta suerte, pues, de que el Perú es como una empresa y entonces necesita gerentes o algo así, ¿no? Sí. Esto ya creo que ha fracasado como idea. Y se han dado cuenta ellos mismos, y esperemos que se den más claramente cuenta de aquí en adelante, porque todavía tenemos un gobierno que tiene
poco menos de 4 años en adelante, ¿no? Sí. Y lo que haga el gobierno nos interesa mucho a nosotros porque implica porque nuestra tiene que vida. ver con nosotros, claro, ¿no? O sea, digamos, claro, ya no se discute al gobierno en torno a si le va bien a ellos, porque en fin, necesitan cierta legitimidad, sino que un mal gobierno nos genera problemas a todos y puede llevar a un escenario 2021 donde los dilemas sean terribles y te planteen, no sé, dependiendo cómo vaya, Pero ¿no? muchas cosas, además, Glatzer, el 2021, hay que volver a recordarlo, es pues un año simbólico, ¿no? El bicentenario de la independencia, es momentos en que nos tenemos que volver a leernos como país, a repensar que somos como en el próximo milenio, en fin, hay varias cosas que creo que ese año es simbólico y por lo tanto este gobierno tiene que terminar bien, porque algunos creen que el fracaso de un gobierno favorece necesariamente a la oposición. ¿Y quién es más opositor? Y el caso más relevante que esta relación no es necesariamente así, es el de Alan García. Ajá. Alan García parecía como el más claro opositor, según los sondeos, sí, en el gobierno de Ollantumala. Y terminó con 5.5. Sí, pues. Terminó con 5.5. Sí. No necesariamente tienes que ser el más radical opositor de un gobierno y que el deterioro de uno es el beneficio del otro. No, porque además, porque hay otros actores que no están tanto en la escena ahora y que van a agarrar viada, digamos, más cerca a las elecciones. Porque además esto de oposición-gobierno, se desprestigia el gobierno, pero también quien se lo opone a él. Entonces hay un nivel de desgaste. Que se ve claramente también en el caso del Congreso. Sin embargo, es interesante la lectura. Cuando se hace esta pregunta de intención de voto, Fuerza Popular sigue siendo la primera fuerza, digamos, valga la redundancia, en términos electorales. Pero también es cierto que, como tú también lo acabas de señalar, hay otros actores por allí que en un momento dado probablemente van a aparecer, ¿no? No quien ha estado primero desde mucho tiempo. No, digamos, al contrario, el que va primero casi siempre es mucho más, además siempre es más visible, el que recibe más golpes y todo. Ahora, pero de los que no están tan visibles, o por convicción o porque no tienen nada que decir frente a escenarios que a veces requieren su punto de vista también, ¿cómo ves, por ejemplo, a Guzmán? ¿No es cierto? Julio Guzmán, a mí, yo digo, me ha sorprendido, porque yo viajo, ahora me estoy yendo a Bancay más tarde, y tú ves que hay moraditos por todos lados recogiendo firmas, hay un movimiento, tú vas a las universidades, por ejemplo, yo voy a veces, y la gente, cuando le preguntas qué cosa es lo que recuerda, entonces sale, y aquí no está en el debate, ¿no es cierto? Como actor político relevante. No, el caso de Julio Guzmán es un caso parecido a otros candidatos exitosos, digamos. Él ha leído que sin aparato partidario, ¿no? Y un aparato que sea el punto de apoyo, no va a poder tener el éxito electoral. Y ha hecho aquello que hizo Keiko en el 2006. O sea, perdió la elección, se fue 2011, y 11 y 16. Y ha construido un aparato importante, pero hacia atrás también, ¿no? Tú ves a Toledo, perdió en el 95 y apenas terminó, dijo: voy a construir un aparato, ¿no? El mismo Ollantumala perdió en el 2006 y así sucesivamente, ¿no? Desde aquella famoso, quizá quien inició todo esto, Fernando Belaúnde, perdió el 56 y luego se fue a crear su partido, a ir provincia por provincia, porque la elección no se gana de la noche a la mañana, en ¿no? los medios, ¿no? Y claro, esa es la otra idea que uno tiene, que si ya sale en televisión ya ganaste. Es importante, pero así es que quizás hay dos caminos, ¿no? Sí. Un camino que te asegura una presencia y un sustento mayor cuando tú creas un aparato y una red importante que te va a apoyar, digamos, en una elección. Y lo otro son ciertas circunstancias, ¿no? Pero eso no lo puedes manejar. O sea, digamos, Susana Villarán, así es, PPK mismo, ¿no es cierto? O sea, PPK es el resultado no de que la gente votó porque creía que era el mejor, sino la lógica del menos malo o el mal menor frente a Fujimori dos veces. Alberto Fujimori, pues, ¿no? Frente a Vargas Llosa. Frente a Vargas Llosa en general, ¿no? Sí. Tú has visto, por ejemplo, es un dato muy curioso. Mira, Fujimori,
PPK, Toledo, Ollantumala ingresan a la política ya muy mayores, sí, digamos, pues, para el estándar de cuando ingresan a la política, ¿no? Sí. Porque los que hacen carrera política lo hacen pues desde jóvenes, sí, ¿no? Claro. De estudiantes, ¿no? Podemos, no sé, pues, de Alan García pasando por Lourdes Flores, Javier Díaz Canseco, digamos, por poner, tres, digamos, tres distintos, han hecho política pues de muy joven, ¿no? En cambio Toledo, pues, pasado los 45, Humala, PPK, Alberto Fujimori, todos son, digamos, políticos, digamos, viejos. Ajá. Para lo que es no solamente el estándar peruano. Ahora, pero viejos en edad, pero digamos aparecieron como la novedad en su momento, claro, como fresco. Igual Barnechea en el último proceso electoral. Pues, o sea, Barnechea era, digamos, si uno tiene que agradecer al político peruano, ese es Barnechea, pero la gente lo veía como novedoso. Es que mira, incluso a mis alumnos, a veces les bromeo que su héroe pues es Popio Olivera, es que no lo han visto antes, ¿no? Acá tú sales de la escena política durante unos años y realmente puedes reciclarte sin ningún problema. Alfredo Barnechea, pues, candidato a la alcaldía de Lima el año 83. Sí, claro. Estamos hablando, ahora que se habla de la selección del 70, digamos, Alfredo Barnechea. Y sin embargo aparecía como fresco, ¿no? Sí. Y es que la política peruana logra desatar también un desprestigio en muchos políticos y hay todo un proceso de desgaste tan fuerte que un nuevo o un reciclado tiene muchas posibilidades. Ahora, pero ahí también, para seguir en el ejemplo de Barnechea, fue producto de las circunstancias de ese proceso electoral donde sale Guzmán y sale Acuña. Cierto. Entonces PPK creía que los votos se iban con ellos, García creía lo propio y Keiko también, pero al final empieza a irse por los carriles. Se va a Verónica Mendoza y se va a Barnechea. Y para mí uno de los casos realmente más políticamente hablando patéticos es el Frente Amplio, porque logran conseguir 18% de la votación, 20 congresistas, y mira lo que tienen en el Congreso. ¿Tú te imaginas si hubiera ganado Verónica Mendoza la presidencia? No, yo le pregunté a Marco Arana un día, ahí conversando cuando estaba en otra radio, le dije... Con 20 congresistas. No, ¿y sabes qué me dijo? Hubiera sido un fiasco. Hubiera sido un fiasco. O sea, en el sentido de que, claro, imagínate. Ahora, no digo que... con una oposición de 73 al frente iniciativa. Imagínate. Pero estas cosas que estamos hablando de estos escenarios, también es posible por este diseño institucional que una vez hemos hablado y que ahora ya no tenemos tiempo, pero digamos, tener un presidente disminuido delante de una oposición, gracias a un sistema electoral y que una oposición mayoritaria puede hackearte de esa manera, eso no se da así nomás en muchos países. Y no es solamente, digo, por la distribución del voto, sino por la forma como se ha diseñado, repito, el sistema electoral y las relaciones entre ejecutivo y legislativo, que en otros países no se da. Para decirlo en pocas palabras, hay cosas que no hay pues en los sistemas presidenciales, la censura, por ejemplo la posibilidad de disolver el parlamento, la figura del primer ministro, la interpelación, eso no hay en otros países. Entonces tenemos ahí algunas figuras que aparecen tanto por el lado del Ejecutivo como el lado sobre todo del Parlamento, que crean situaciones, incluso límites, que en otros países no se da. Entonces, y eso provoca, repito, escenarios, situaciones, eventos que ponen al país, repito, en una situación límite, incluso encaminados en algún caso, felizmente, ahora no con un entorno económico desastroso como en otros momentos, pero sí esto puede producir tremendo efecto en la política, en la economía. Pero Fernando, hace poco nomás hemos estado hablando de la posibilidad de un vacío de poder, de la vacancia, que había esa voluntad. Es decir, unos creían más eso que otros. Yo estoy convencido de que, digamos, el fujimorismo no ha cesado en la idea dependiendo de cómo se generan las condiciones. Pero te pido un favor, porque Carlito Yancul, que es mi productor, me está diciendo que tenemos que ir a un corte, y te pido que regresemos unos momentitos más, porque hay varias preguntas que te quiero hacer que me están haciendo a través del Facebook esta mañana, para hablar también sobre, por ejemplo, la ley Capper. Dice que se ha aprobado en el Congreso de la República. Esto de las dádivas es una cuestión, pues, además, una cosa que me parece, y te dejo con la pregunta central: ¿por qué no se hace la reforma política y siempre se simula algo que tiene que ver solo con asuntos que no afectan a ninguno de los partidos que están representados en el Congreso? Estoy con Fernando Tuesta, estamos aquí en No hay Derecho, regreso en un instante. Soy Javier Roca Obregón, papá de Martín Roca Casas,
estudiante de Economía de la Universidad del Callao, que fue secuestrado en el gobierno de Fujimori. Fue secuestrado y conducido al sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, donde fue torturado, asesinado e incinerado por los militares. Por lo tanto, el indulto será un insulto. Aquí lo que tenemos claro en el programa No hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho. A través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:07 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Estamos conversando con Fernando Tuesta, él es politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, un reconocido analista también, por cierto. Ha publicado muchos libros y textos sobre política, sobre la reforma política, conoce mucho de los temas electorales y ha venido esta mañana a conversar con nosotros. Pero antes de conversar con él, además para incorporar este elemento a la conversación, Fernando me acaba de dar la información de que en el Diario del Peruano ha aparecido una resolución, ¿no?, que es una resolución ministerial del Ministerio de Justicia, donde se resuelve reconformar la Comisión de Gracias Presidenciales, la cual estará integrada por Orlando Franchini Orsi, no lo conozco, José Luis Espinosa Rivera, Luis Alberto Daniel Pastor, Mary Lourdes Muñante Pérez. Ahora, digamos, esto no tendría nada de novedoso, porque eso suele pasar cada vez que hay un cambio de ministro, es normal, pero si estamos discutiendo sobre que ya hay conversaciones para indultar a Alberto Fujimori, habría que averiguar quiénes son y si este es el primer paso para ya empezar a abrirle la puerta a Alberto Fujimori. ¿Qué piensas, Fernando? Bueno, el tema del indulto pues no es ya una novedad, es más, creo que el presidente ha manejado muy mal este tema, pues, los zigzagueos, contradicciones, etcétera, pero creo que entre todo, sumando todo, yo creo que se encamina hacia eso. Yo creo que lo que están pensando simplemente es el momento, ¿no? Sí. La oportunidad. Y lo que tú has señalado puede ir incluso en ese camino, aun cuando es cierto, se están haciendo cambios en el Ministerio de Justicia. Sí. Y la Comisión de Indultos, ahora, no necesariamente tenía por qué cambiar. Sí, no tenía por qué cambiar. No necesariamente. Por ejemplo, cuando entró Marisol Pérez Tello como ministra de Justicia, yo entiendo que no cambió, solo puso una persona, creo. Parece que cambió, sí. Cambió al presidente, creo, que era alguien de confianza, pero mantuvo a varios de ellos. Pero ahora han cambiado a todos. Han cambiado a todos, sí. Según vi también temprano. Y yo conversé con algunas personas, además que conozco a Enrique Mendoza, y no tengo la menor duda de que si el momento se presenta, él va a ser una persona que sin ningún problema va a firmar el indulto. Es que además, a diferencia, por ejemplo, de la anterior ministra, quien señaló claramente que ella era opositora, por lo menos al indulto, y además yo creo que ese fue la primera señal clara de que hacia eso se encaminaba, es decir, su salida. En el caso del ministro Enrique Mendoza, él sobre esto no se ha pronunciado, y por el contrario, digamos, estos rumores o estas afirmaciones que se ya señalan claramente nunca han sido negadas por él. Sí. Yo por lo menos no he leído que él ha negado. Lo único que ha dicho es que no está en agenda, no lo está moviendo, pero digamos, eso es, digamos, la confirmación de que está en la agenda. O sea, cuando te dicen que no está es porque lo están pensando, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces, ahora el presidente ha dicho ya en un momento dado que dice espera fin de año, ¿no? Sí. Ahora de repente efectivamente está como fecha clara lo de fin de año. Acuérdate que muchos indultos son en la época de Navidad, ¿no? Entonces hay otros que están dicen trabajando para allá. Cerca la llegada del Papa,
donde digamos, todos vamos a estar hablando de la reconciliación y un país mejor, y ahí te pasa... indulto tipo entre Navidad y la llegada del Papa, que estamos hablando de enero, ¿no? Sí. ¿No? En donde además ya sobre la política se habla poco. Ahora, ¿pero qué gana PPK con un indulto? Digo, en términos reales, si digamos hoy día hay una mejor relación con el Congreso, no va a haber esos niveles de confrontación que hemos visto el año que ha terminado, está en su cancha hacer para dar cuenta de que ya no es la obstrucción o el obstruccionismo opositor el que no le permite trabajar, digamos. Ahora, yo no dejo de lado la posibilidad que él pueda pensar que efectivamente Alberto Fujimori debe salir, ¿eh? O sea, yo no estoy sin ninguna consideración política, sí, básicamente digamos, por el no dejo de lado que él también pueda pensar, de ahí a que hay otros elementos que también juegan. Sí. Yo creo que además se están mirando casi entre pares, ¿no? Sí. Digamos, congéneres. Totalmente. ¿No? Entonces, por decir, mira, en realidad yo sí creo que, no sé, pues, ya cumplió, sería bueno que salga, sería peligroso para mi gobierno que si es que se queda y le sucede algo, yo voy a tener problemas, y ese yo creo que es una consideración que también podría estar en la cabeza del presidente, ¿no? A eso hay que agregarle otros digamos, elementos de consideración política, porque yo sí creo que sobre todo con esto yo creo que comparto con mucha gente que el probable indulto sería una decisión política. O sí. sea, no sin duda. O sea, digamos, no hay ningún elemento. Claramente, ¿no? Sí. Pero tienen que venderla, digamos, con un sustento. Tenía una coartada legal médica. Pero el asunto es muy difícil. Pero además el otro tema es ese sector que está en contra del indulto. O sea, digamos, porque ahora la gente, claro, digamos, en la encuesta, pero una cosa es, porque hay gente que he escuchado, comenta en otros medios y dice, miren ustedes ese grupo pequeño que se reunió el otro día en la Plaza San Martín en contra del indulto. Es decir, son pocos. Pero una cosa es moverse frente a lo que podría pasar en algún momento, que lo que creo yo podría suceder el día que indulten a Fujimori. Claro. O sea, es una cosa total, es igual que con Keiko. Antes hubieron movilizaciones en contra de Keiko que fueron importantes, pero no tan importantes. Pero el momento en el que ya iba a ganar la elección, mire esa movilización del 31 de mayo, que fue tremenda, en la que ya Pedro Pablo Kuczynski salía además de una segunda presentación en un debate, ¿no? Ya, pero por eso el tiempo es importante, el momento es importante, sí, ¿no? Claro. Entonces, si tú lo indultas entre Navidad y la llegada del Papa, más tirando para enero, donde la gente está en otra, por más que la gente salga a la calle, salvo el caso de los pulpines, que fue en ese periodo entre Navidad y Año Nuevo, cosa muy rara, muy difícil. Yo no me acuerdo de algún evento en donde la gente salga a protestar por algo, y entonces el gobierno quizá en su momento también pueda estar midiendo, bueno, que salgan una vez y ahí se acabó, sí, ¿no? Porque además ya es la política de los hechos consumados. La diferencia del dato que tú señalas es previo, claro, porque además la movilización era una decisión que podía llevar a la gente a votar en un sentido. O sea, tenía también, digamos, un objetivo práctico, ¿no? En este caso ya te movilizarías para protestar. Sí. Pero de ahí a que se vuelva atrás, revertirlo ya es difícil. De acuerdo. Pero claro, tiene que ver mucho con el personaje, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski es un personaje en sentido particular, y las consideraciones que nosotros entendemos como lógicas que debe estar tomando en cuenta no necesariamente, no para nada. Yo tuve una experiencia muy particular, muy circunstancial entre primera y segunda vuelta. Yo conocí a PPK porque lo entrevistaba algunas veces de candidato y todo, pero en esa, entre la primera y la segunda vuelta, después del primer y el segundo debate, cuando yo escuchaba a Pedro Pablo Kuczynski hacer su balance y análisis político, digamos, solo había dos posibilidades: o que estaba totalmente distanciado de la realidad, o sus asesores eran fujimoristas todos, porque digamos, con esa lógica iba de todas maneras a perder la elección. Sí, claro que sí. Pero a la vez, en ese momento se le dio algunas ideas y esas hicieron que cambiara la cosa, porque estaba frente a un fujimorismo que todavía tenía un alto nivel de rechazo y él no entendía. PPK, tú sabes que al segundo debate iba a ir con la idea de que Keiko iba a ir
un poco menos agresiva que en el anterior. Esa era su idea. Bueno, en general si no sus asesores, por lo menos aquellos quienes estaban cerca de él o consideraban que podían influir, siempre decían que en realidad la segunda vuelta no había que haber enfrentamiento, etcétera. Todas las segundas vueltas, por la propia lógica, acá y en todas partes es de enfrentamiento. Ajá. Entonces, claro, porque el voto que tú pierdes lo puedo ganar yo, así de simple. Pero es cierto lo que señalas. PPK, digamos, actúa de manera distinta de lo que uno podría prever, ¿no? Él lee la política de otra manera, reacciona de otra manera, y que a veces se desconecta, pues, porque las cosas simpáticas que podía hacer en julio, agosto del año pasado, se convierten en antipáticas, pues, después, ¿no? Totalmente. Entonces, a veces no mide, hace declaraciones en El País, recuerdas el famoso de querer quebrar la bancada de Fuerza Popular, no, ya, pero como pensando, pues, que no lo van a leer en el otro lado del continente. Ahora, ¿no? O algunas otras que no tienen que ver con política, pero que generan un problema, decir que el ceviche no es peruano y que la Pachamama, claro, o sea, te das cuenta, innecesariamente. Es como que se estuviera siempre pensando que sus diálogos son grupos cerrados, ¿no? A puerta cerrada y con amigos, en donde tú puedes deslizar incluso afirmaciones de esa naturaleza, ¿no? Pero no, pues, en el ámbito político, y menos todavía como presidente de la República. Pero, repito, él puede estar pensando también en términos absolutamente distintos, en términos políticos. Sí, no, es verdad que él tiene una mirada que... Fernando, tengo que ir terminando y preguntarte, sí, claro, dos cosas. Lavallato y todo el tema de corrupción, digamos, ¿hasta dónde llega en términos de perjudicar a los políticos que inclusive han querido distanciarse con ese proceso? Hasta hace poco Keiko Fujimori y el fujimorismo querían virar un poco esto desde el balcón, acusando a los delincuentes. Ahora que hay una investigación con Keiko, han empezado y han reaccionado de una manera furibunda contra el Ministerio Público. Y García también, que parecía tener el control antes, y ahora, digamos que parecería, lo ha perdido un poco, ha reaccionado de una manera virulenta. Digamos, legalmente va a poner un amparo, o sea, decir, para parar, ¿no? Pero políticamente ha salido contra las autoridades judiciales y el Ministerio Público muy fuerte. Yo creo que el impacto mayor de Lavallato ya se produjo sobre el conjunto de los políticos, y en particular, obviamente, para el caso de Toledo y Antumala. Que esto les afecta a Alan García y a Keiko, de hecho que sí, pero tú has hablado en términos políticos, no en términos legales. Es que lo que pasa es que Lavallato, yo creo que ha afectado, nuevamente repito, a todos los políticos en general. Y de una u otra manera estos efectos van a ser efectos perdurables. No va a ser tan fácil que uno y otro, en el caso de Keiko y Alan García, pese a que no están todavía con procesos, digamos, avanzados como los otros dos, sí puedan estar siendo afectados, ¿no? Creo además que en el caso de Keiko Fujimori la cosa se complica, porque ya no solamente tiene que ver con sus temas, digamos, más directamente vinculados, sino también con su partido, ¿no? En el caso de Alan García tiene que ver con su gobierno, ¿no? El desempeño de su gobierno, o él como, digamos, cabeza de presidente de la República, y además gente cercana a él también, ¿no? Comprometida con este tema. Pero yo no sé hasta qué punto pueda dañar más de lo que ya se ha dañado, salvo que por temas estrictamente judiciales ellos ya se vean fuertemente comprometidos. Fernando, es que yo creo que García, su preocupación hoy es legal. O sea, yo creo que políticamente él ya se dio cuenta en el último proceso electoral que por ahí no iba. Inclusive, mira cómo ha reaccionado con la encuesta que ha hecho Proética con Ipsos. Él sale como el presidente más corrupto por encima de Fujimori. ¿Y qué ha salido a decir? Atacar a Walter Albaga, decir que esto no sé qué. Es decir, él sabe que políticamente la gente ya lo percibe claramente como una persona que está vinculada a la corrupción. Eso no imputa un delito, pero digamos que tiene una sensación. Y yo creo que su problema,
que su problema, y digamos algo, conozco un poco el sistema de justicia y cómo estamos viendo algunas investigaciones, él sí siente que en este momento sí puede tener problemas judiciales. Ahora, va a usar la política para librarse de eso, sí. Claro que sí, pero claro que sí. Yo creo que más está buscando ya ese asunto, me da la impresión. Keiko sí obviamente tiene todavía un futuro político, sí, sin él duda, está jugando a defenderse a las dos cosas. Pero yo también pensaba que García ya con la última elección había visto que su vida política como candidato había terminado. Pero ahí a veces te hace dudar, ¿eh? Y en el propio APRA algunos consideran que podía ser candidato nuevo. No, pero yo creo que eso es... Ahora, que pueda ganar yo... No, pero eso yo creo que es, Fernando, para defenderlo de las acusaciones. Sí, por ejemplo, yo siempre he dicho, ¿no? Cuando Odebrecht le da plata y si le dio a Keiko Fujimori, y si le dio Humala, y si le dio a PPK, y si le dio a los otros, es porque consideraba que ellos podían ganar la elección. Si uno veía la tabla, podía ser. Pero uno dice, ¿por qué le tenía que dar al partido García si García no iba a ganar y su partido no iba a ganar de ninguna manera? Porque creo que su apuesta con el APRA era más de operación política. Es decir, una cosa es un Mulder, un del Castillo, ellos defendiendo a alguien en el Congreso o boicoteando algo, más que, digamos, ganando en la presidencia de la República. Sí, pero mira, yo no estoy tan seguro que siendo candidato, digamos, le pueda dar un rédito o pueda protegerse de algo, ¿no? No, candidato no, pero sí ganar 5 o 6 congresistas que desde el Parlamento lo defienda. Acuérdate que Mulder se inauguró en la comisión Lavallato diciendo manos al fuego por él. Claro que sí. Y ahora han cerrado filas alrededor de los dos sectores que están confrontados, ¿no? Sí. El otro día Mauricio Mulder y Jorge Castillo. El otro día comentaba con Enrique Cornejo acá una caricatura que salió en Perú 21, donde Jorge Castillo le coge la mano a Mulder y dice, bueno, yo quiero decirles que pongo las manos al fuego de Mulder por García. Oye, Fernanda, tengo que terminar. Sí. Y lo otro es la ley Tapper y todo el tema de la reforma electoral. No hay reforma electoral, ¿no? O sea, eso ya pura... yo creo que ¿Es no perjudicial, es lesiva esto que han sacado del tema de las áreas? ¿O tú matizas eso? No. Diciendo... Es más, digamos, yéndome quizá en una posición hasta muy aislada. Yo estoy en contra del artículo 42. Yo creo que nunca debió existir el artículo 42. Y el artículo 42 es por el cual sacaron a Acuña. Sacaron a Acuña, a Warok y muchos. A Warok, sí. Creo que, sin embargo, es popular y por lo tanto muchos lo quieren mantener. Creo que el gradualismo y la proporcionalidad está bien. Sin embargo, merecería quizás una conversación un poco más larga porque hay muchas cosas de lo que ahí se No, pero digamos, en lo central, en lo fundamental, ¿se ha avanzado algo en la reforma política? O sea, que tú digas, no, ya se dio... No. Por ejemplo, en lo de democracia interna, lo único que hacen es reafirmar lo que ya hay, la no intervención casi de los organismos electorales. El cronograma electoral sí está bien, pero eso son para cuestiones más de cómo hacer mejor las elecciones por el tiempo. Claro, digamos, pero no hay... Pero las reglas de juego centrales, básicas, columnas, todavía se han mantenido. Claro, la idea es mirando si el próximo año, pero yo creo que, por ejemplo, mantenerlo de dádivas no va a estallar en la cara el próximo año. Sí. Incluso, sí, claro. Y la crítica que le hacen a las modificaciones que han presentado la mayoría, no son, digamos, mejores las de la oposición. No, Perú dice que se mantenga tal cual. Mira, lo que podía producir esto es tremendo, porque además ya la vez pasada se convirtió en un cuchillo entre candidatos para desaparecer al otro. Sí. Pero además estamos hablando de 1.300 candidatos, el próximo va a haber 110.000. No, sí, pues. No, y olvídate, digamos, una foto, un video entregando algo de la campaña te puede sacar de un proceso electoral. Eso, y además, imagínate tú, un proceso de exclusión que puede durar el proceso administrativo electoral mínimo un mes. Imagínate. ¿Tú te imaginas que dos que pasan una segunda vuelta regional estén comprometidos esto? No, y los dos están afuera. Está fuera luego de un mes cuando lo eligieron. Sí. No, estoy de acuerdo. Yo creo que las dos cosas por los que dos candidatos a la presidencia en el último proceso electoral salieron eran perniciosas. Una, digamos, la de Acuña, sacarlo por eso que le sacaron, y la otra de Guzmán, por privilegiar el papel a la realidad. Pero si es que sacaban a los otros dos
comprometidos, que era Keiko y PPK, este país se caía. Sí, no había segunda vuelta. No, la segunda vuelta se decía... Pero imagínate, ¿no? Entonces, ya este es un problema... Ahora, y financiamiento, nada, tampoco, ¿no? Nada. Que es el tema principal. O sea, todos los partidos investigados por lavado de activos, por infiltrar o filtrar dineros ilegales, y no hay nada además, sobre... No han ido por el tema que sí puede, de alguna manera, tener alguna salida, ¿no? Aunque no guste, financiamiento público... Sí, yo estoy de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo. Pero es impopular, la gente... Pues. No, yo cuando digo eso, la gente me dice que a estos partidos delincuentes sí, le hace pero siempre se abre la posibilidad que por financiamiento privado existan todo esto, lo que hemos visto, ¿no? Sí. Es decir, la compra de candidatos, la posibilidad que sean dependientes de quienes tengan el dinero. El financiamiento privado es por donde entra la corrupción en general. Sí, pues. Fernando, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Glatzer. Dice Ana María, buena entrevista, buen analista. Arriba Alianza, Fernando. Arriba Alianza. Así, sí. No, bueno. En fin, yo también campeonamos. Que te vaya muy bien, Fernando. Si campeonamos, este es mejor año. Te va a invitar más seguido. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante aquí en No Hay Derecho. Soy Reida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor. Mi hijo estudiaba en la Universidad La Cantuta y fue secuestrado el 18 de julio de 1992. Fue secuestrado por Grupo Colina, mandato de Fujimori. El indulto es un insulto para nosotros. Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho. A través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Estamos de vuelta, ya estamos de regreso, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, son las 8:29 de la mañana. Quiero agradecer a una serie de personas que me están escuchando en este momento en Abancay, en la región Apurímac. Comentarios, voy a estar ahí el día, bueno, ya viajo y llego mañana tengo un taller que voy a hacer para periodistas y luego tenemos una serie de presentaciones públicas sobre diferentes temas y les agradezco muchísimo por la generosidad de sus comentarios ahora que han estado difundiendo esto en esa zona del país. Muchísimas gracias, entonces ahí nos vamos a ver el día de mañana. Bueno, pero hay, como yo siempre he dicho, que tratar de dosificar un poco no solo, digamos, los entusiasmos, sino a veces los temas, porque de pronto hay algunos que los ponemos en una categoría de principales y dejamos otros que, siendo importantes, no son vistos con la misma atención. Y esta mañana hemos invitado al doctor Milton Campos, él es abogado de Estudios para la Defensa de los Derechos de la Mujer, DEMUS, que es una organización que trabaja hace muchos años por tratar de que en nuestro país los hombres y las mujeres tengamos las mismas oportunidades, pero que sobre todo en el ámbito del acceso a la justicia, pues mujeres que han sido vulneradas en sus derechos fundamentales, pues accedan no solo de manera correcta, sino en tiempos que puedan ser razonables y adecuados. Y vamos a hablar con él sobre un caso muy importante y que tiene que ver con las esterilizaciones forzadas que se produjeron en la época de Alberto Fujimori. En las últimas semanas se ha discutido o se ha pretendido soslayar y decir que esto en realidad no fue una política sistemática, que fueron hechos muy aislados y que, en fin, hay que ver esa perspectiva y sancionar a los que pudieron, distanciándose del mandato, cometido alguna de estas barbaridades. Y no, yo lo que sigo sosteniendo es que sí la hubo, fueron miles de personas. Y en fin, vamos a preguntarle al doctor Milton Campos no solo cómo va el caso, sino
lo que hace poco nomás ellos han hecho, incorporar elementos que puedan ser sustantivos para graficar cómo se produjeron estas violaciones de derechos humanos. Doctor Campo, gusto saludarlo, buenos días. Buen día, el saludo de Demus y a la audiencia también. Gracias por haber venido esta mañana. Brevemente, para contarle a nuestros oyentes en qué está el caso, y segundo, qué cosa es lo que ha pasado hace poco sobre, digamos, elementos nuevos en el marco de este momento en el que hay que obviamente poner, digamos, elementos probatorios importantes. Gracias. El caso está actualmente en el despacho de un fiscal superior esperando su decisión respecto de un archivo que ha emitido en julio y diciembre del año pasado una fiscal Gutiérrez de primera instancia, y ella en su decisión señala que no es un hecho que constituya lesa humanidad. Aquí en este caso no hay autores mediatos, es decir, no hay nadie detrás de los médicos que esterilizaron a las mujeres, y en todo caso son responsabilidad de ellos, y indica que solo en 7 casos de los que ha podido ver sí merece la importancia de investigar a algunos de los médicos. O sea, para decirlo, digamos, de una manera distinta, para que los oyentes que están sintonizando y que no están vinculados al derecho puedan entender. O sea, que hubieron unos médicos que de un momento a otro se les ocurrió esterilizar, cometieron una serie de barbaridades, pero es solo responsabilidad de ellos porque eso nada tenía que ver con una política. Así es. Eso es lo que validó esta fiscal. Aun cuando ella en su decisión, ella misma reconoce que el programa de planificación familiar y salud reproductiva era una política de Estado. Ajá. Sin embargo, ella señala, entre los argumentos es, como tú lo has señalado, y otro argumento que indica ella es que si las mujeres fueron a esterilizarse, lo hicieron bajo su responsabilidad. Si se debía o no informar, si se debía o no determinar el procedimiento, ellas tenían la responsabilidad de verificar previamente, y no era responsabilidad del sistema. Bueno, lo que demuestra no solo, digamos, en términos legales una aberración, sino un desconocimiento total de cómo nuestro país y cómo se toman las decisiones sin informar debidamente a las personas a las cuales se toman esas decisiones. Adicionalmente, Glaxer, ella dice que no es lesa humanidad porque no lo ha dicho la Defensoría del Pueblo como tal, y porque nunca lo ha dicho así, y porque tampoco la Comisión Interamericana, en un acuerdo de solución amistosa del caso de Mamérita Mestanza, que es una mujer cajamarquina que esterilizaron y mataron, como tampoco la Comisión Interamericana lo ha dicho, entonces esos también son elementos que ella considera importantes para concluir que no hay lesa humanidad. O sea, el razonamiento definitivamente no es arreglado a ley, lo hemos impugnado. Yo creo que es claramente un archivamiento que ha buscado desde el comienzo la impunidad en este caso, en el cual ha habido muchísimas presiones también. Pero ¿está en qué despacho ahora? La carpeta fiscal se encuentra con el fiscal Luis Landa, él despacha la tercera Fiscalía Superior Penal Nacional. Él es un buen fiscal y está a cargo de muchos casos importantes, además tiene un comportamiento, yo creo, adecuado. Que él tiene que decidir qué cosa concretamente en este caso. Si aprueba o desaprueba la decisión de archivo respecto de estos dos temas, y si se tiene que denunciar o no. De acuerdo, o sea, él tiene que ver si valida lo que hizo la fiscal esta de la que hemos conversado, o digamos denuncia y dice, aquí a mí sí me parece que hay elementos para avanzar en esta dirección. Efectivamente. Pero lo hace en base a su saber y entender, revisando lo que hizo, digamos, la otra fiscal, o hay un momento en el que ustedes pueden incorporar otros elementos y lo han hecho ya para que él tenga, además de los elementos que están en la carpeta archivada, otros que hayan presentado. Sí, Glaxer, la carpeta fiscal consta de casi 400 tomos. Sí. Y es incomprensible, inadmisible que la fiscal haya cerrado los ojos y no tomado en cuenta la información contundente que hay. El fiscal está revisando ese tema, y obviamente las partes que estamos involucradas, hay algo ahí adicional, Glaxer. No solo hemos impugnado esta decisión de archivo, la defensa de las víctimas, que corresponde, sino que la Procuraduría del Ministerio de Justicia también
ha impugnado esa decisión, tampoco está en desacuerdo. O sea, el propio Estado, efectivamente, digamos, con este acto reconoce que hubo una política de Estado que generó grave violación de derechos humanos y por lo tanto dice no estoy de acuerdo con el archivo que ha hecho esta fiscal. Y eso es coherente con el acuerdo de solución amistosa en el 2003 que suscribe el propio Estado peruano en el caso de Mamérita Mestanza, comprometiéndose a investigar de manera exhaustiva. Solo un ejemplo de este tratamiento inadecuado del caso es que hasta el momento el médico que operó a Mamérita Mestanza no ha sido investigado. Qué increíble, ¿eh? Qué increíble, de verdad que esto es un caso que expresa pues esa, ya no digo solamente insensibilidad, sino apego a lo que se ha podido probar en estos casos y lo que claramente ya el derecho internacional ha configurado como estándares que se han claramente vulnerado, ¿no? Pero lo que quiero saber es, para que los oyentes sigan un poco la conversación, entonces el fiscal Landa tiene que decidir si convalida el archivo o si acusa o avanza, digamos, ya en la acusación. Entonces ustedes han presentado nuevos elementos. ¿Cuánto tiene que darse esto? ¿Hay un tiempo o ya está en el tiempo el fiscal? ¿Qué cosa esperan ustedes pase? El tiempo que tiene el fiscal en este caso no está expresamente definido en la ley. Sin embargo, los fiscales tienen la ley orgánica del Ministerio Público que les exige poder desarrollar sus decisiones dentro de un plazo razonable, y creemos que está en un plazo razonable para que lo haga el fiscal Landa. Nosotros lo que hemos alcanzado en este último tramo es un estudio de investigación en relación a que se ha llegado a establecer que fueron un número de 211.000 mujeres que recibió, esterilizadas, que recibió información incompleta, y 25.000 mujeres que nunca recibieron información. Esto con información propia en la encuesta ENDES y con las propias estadísticas del Ministerio de Salud. O sea, documentos oficiales. Adicionalmente. ¿Y eso no estaba en la carpeta anterior? No estaba en la carpeta. O sea, son elementos nuevos. Así es. Y adicionalmente otro elemento es que se ha podido acreditar con el aporte de unos expertos, Camila Yanela y otros, que señalan que, a diferencia de lo que se sostiene en un cuadro amplio, se indica el número de métodos anticonceptivos que se usó en la época y se coloca a la esterilización forzada, a la esterilización como un quinto o sexto o casi último método. Ajá. Sin embargo, este estudio revela que no se puede comparar ni tampoco tratar de manera igual a un método que señala preservativos con el método de la... ya solo la propia comparación da cuenta de un argumento para la impunidad. Porque decir que tú vas a comparar el reparto de preservativos con la cantidad de mujeres esterilizadas es una aberración tremenda. Ya, pero entonces esa investigación y proyección también la han presentado. Exacto, establece que en el año 96 y 97, que es cuando se eleva de manera hasta en 5 veces el número de AQVs, así denominadas, ocupa el segundo método más usado. Frente a eso, definitivamente, Glaxer, estamos en una etapa en la que no estamos pidiendo una sanción, no estamos pidiendo que se juzgue, ni siquiera le han permitido a las víctimas, desde el 2002 hasta acá, ni siquiera le han permitido a las víctimas pasar a la siguiente etapa. Claro, o sea, investigar. Lo que tiene que hacer el fiscal Landa es denunciar, y que sea en un juicio con las garantías de la ley, proceso, el debido que proceso. Se determine la responsabilidad de quienes están imputados en este caso. Eso es lo que se demanda. Es el derecho ahora que tienen las víctimas. Definitivamente. Y yo creo que el doctor Landa, que es un buen fiscal, va a tener todas esas consideraciones y creo que va a avanzar en esa dirección, y esperemos que eso sea así. Doctor Milton Campos, le agradezco mucho por haber venido a explicarnos de qué se trata. Yo creo que hay elementos nuevos importantísimos que tienen que tomarse en cuenta para revertir esa barbaridad que hizo esa fiscal, de verdad que no ha sido terrible ese archivo. Muchísimas gracias. Gracias, Glaxer. Hace unos días estuvimos con víctimas de Piura, de Ayacucho, de otros lugares, y exigían, y transmito su voz, de pedirle al señor fiscal Landa que tome una decisión que les permita a ellas seguir buscando
justicia y verdad, y ser coherentes con el compromiso del Estado peruano, que es desarrollar una investigación exhaustiva y que el caso se denuncie y tengan y que se haga el juicio, y que todos veamos el juicio, que todos lo sigamos, y si no hay responsabilidad se absolverá, pero si hay, que se sancione a los responsables. Muchísimas gracias a doctor Milton Campos, abogado de Demos, que ha venido a conversar con nosotros. Muchísimas gracias. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante aquí en No hay Derecho. Aquí lo que tenemos claro en el programa No hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho. A través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Soy Carolina Ollague, hermana de Dora Ollague, estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ella fue detenida, desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992 por el Destacamento Colina, el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori, quien hoy está preso por los crímenes cometidos. El indulto es un insulto. Aquí lo que tenemos claro en el programa No hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho. A través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. Soy Javier Roca Obregón, papá de Martín Roca Casas, estudiante de Economía de la Universidad del Callao, que fue secuestrado en el gobierno de Fujimori. Fue secuestrado y conducido al sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, donde fue torturado, asesinado e incinerado por los militares. Por lo tanto, el indulto será un insulto. Soy Raida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor. Mi hijo estudiaba en la Universidad La Cantuta y fue secuestrado el 18 de julio de 1992. Fue secuestrado por Grupo Colina, mandato de Fujimori. El indulto es un insulto para nosotros. Soy Carolina Ollague, hermana de Dora Ollague, estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ella fue detenida, desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992 por el Destacamento Colina, el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori, quien hoy está preso por los crímenes cometidos. El indulto es un insulto. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Y 45 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Suena la música de Goles en Acción, Alberto Beingolea, que ustedes lo conocen perfectamente, periodista deportivo, está en este momento en Buenos Aires. Ayer jugó la selección peruana, todos hemos estado prendidos desde aquí los televisores o la radio escuchando el partido, pero él lo ha vivido en vivo y en directo, y no solo nos va a analizar seguramente los resultados y las posibilidades que tenemos, sino también la sensación y todo lo que se generó ayer ya en medio de este partido, antes, durante y después. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, gracias, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. El gusto es nuestro. Bueno, ¿qué decir? A ver, primero,
cuéntanos un poco cómo se vivió eso. Lo hemos seguido ya por la televisión, pero una cosa es, digamos, mirarlo desde acá y otra cosa es haberlo presenciado y vivido. Todo lo que se decía previamente, que la Bombonera temblaba, que iba a atarantar, que iba a tener un comportamiento de tal o cual forma los argentinos y que Perú iba a salir a jugar con tranquilidad, pero podría también un poco, no sé, no tener una actitud tan como la que ha tenido. ¿Se dio o no se dio? ¿Cómo fue? No, a ver, la Bombonera es la Bombonera, ¿cierto? Es un estadio que tiene características y que las va a seguir teniendo. Como decíamos ayer, no es un estadio plate, es un estadio que tiembla porque está mal hecho, pero más allá de eso, ocurrió que estábamos en un estadio lleno de gente y con mucha presión. Pero el comportamiento argentino, ese testimonio tengo que darlo, gracias, ha sido impecable para con Perú, para con los hinchas peruanos, para con la selección peruana. Comportamiento impecable antes, durante y después del partido por parte de la selección argentina. Así que con eso contesto tu primera pregunta. Ha sido un magnífico comportamiento del público argentino. Sí, pero digamos, efectivamente eso es lo que yo también comentaba muy temprano. Pero, ¿qué te ha parecido, digamos, la actitud también del equipo? ¿Lo has visto bien? El 1-1, el 0-0 que es un empate y avanzamos con un punto de todas maneras, es importante. Claro, nos toca ahora con Colombia. Pero, ¿qué más? ¿Cómo se ha vivido en la prensa, en la gente? ¿Qué decían los argentinos? ¿Qué esperaban? ¿Cuál fue la actitud con su selección? ¿Ya tiraron la toalla y creen que ya están fuera del Mundial? ¿Le siguen apostando a ellos? ¿Cómo lo viste? Yo te diría que la han tirado antes, ¿no? Ahora la confirmo, más bien esto ha sido una suerte de confirmación. En general hay un pesimismo generalizado en la Argentina con respecto a su selección, no les gusta lo que está pasando, y como ayer decía a través de Goles en Acción, los mayores sobre todo quieren, y legítimamente te lo dicen además, quieren que su selección no vaya al Mundial porque sienten que requiere ese castigo para poder reordenar la casa y lanzarse al futuro, ¿no? No hay que olvidar que entre otras cosas, la eliminación de 1969, precisamente a manos de Perú en la Bombonera, supuso para Argentina una reingeniería total que lo llevó a ser campeón del mundo, a jugar, me parece que 4 finales, ¿cierto? Sí. Y a no completarse de los mundiales más. Así que los mayores están con esa tesis muy fuerte que es Argentina, ¿no? Bueno, con respecto al partido, creo que Perú jugó bien, o sea, con respecto al tema de la presión, lo manejó bastante bien. Fue un equipo con personalidad, fue un equipo que no se amilanó, fue un equipo que hizo su trabajo, pero ya si quieres me puedo poner aguafiestas, porque yo he escuchado que la gente está muy contenta, y puedo decirte que Perú fue, o sea que a ver, yo tengo doble lectura de Perú. Sin pelota hizo un trabajo muy bueno, hay que elogiarlo, la recuperación estuvo magnífica, Galese sensacional, Araujo un partidazo, fue lo más elevado en la saga, a pesar de estar intentando recién, muy bien Tapia, pero con la pelota Perú no hizo mucho, y esa es mi preocupación. O sea, a ver, la pelota defendimos muy bien, pero ya, ok, lo interesante ayer hubiera sido ganar. ¿Cuánto hicimos por ganar? Yo creo que no mucho, así que por eso te digo, sé que la gente está muy contenta y me van a decir aguafiestas, pero a ver, haciendo un análisis de fútbol real, ¿cuánto hizo el equipo peruano ayer por ganar? Y mucho. Entonces, y teniendo además un partido servido, hacia los 15 minutos del segundo tiempo, 20, a mí me dio la latida de que el partido lo teníamos que ganar por cómo se daban las circunstancias. Ajá. Los argentinos desesperados se habían ido todos al ataque, vamos, Mascherano ya era prácticamente un falso 9, Otamendi terminó al costado de Galese. Hay un momento del partido en donde el único argentino que está atrás cuidando a Guerrero es Viglia. Sí. O sea, todos lanzados al ataque. Ese era un momento magnífico para que Perú jugase al contragolpe. Si Perú jugaba al contragolpe, yo creo que hubiera generado posibilidades de gol y hubiéramos probablemente ganado el partido. Pero no, en ese momento tú veías a Perú recuperar la pelota y en lugar de, usando a Trauco o a Yotun, tirar el pelotazo largo, lo que hacía era tratar de tenerla, jugarla cortito, tenerla ahí nada más.
con lo que te da la lectura de que estás tratando de hacer tiempo para que el partido pase porque estás contento con el empate, y yo creo que teníamos que buscar la victoria. Ahora, y eso el Polo me parecía que tenía que haber sido un poco antes, ¿no? En esa misma dirección. Ahora, pero Alberto, ¿por qué crees que, digamos, o le pusimos más atención a cuidar atrás, a tratar de contener? Porque, digamos, no solo jugamos con Argentina, que estaba necesitado de un triunfo y que tiene buenos jugadores, sino la Bombonera y toda la historia que se ha generado en torno a eso. ¿Nos preocupó más eso? ¿Eso fue lo que evitó que atacáramos más? ¿O tú, como tú dices, había condiciones para hacerlo, pero no se hizo? ¿Por qué? ¿Qué crees que falló ahí? A ver, creo que nos faltó esa audacia, nos faltó creérnosla. Es decir, creo que, a ver, también hay otra lectura. La otra lectura es, oye, estaba jugando contra uno de los mejores del mundo y había que sacar el resultado adelante, y es correcto el planteamiento. Bueno, yo me permito discrepar. Yo creo que siempre, aún jugando contra el mejor del mundo, hay que tratar de ganar. Y creo que a Perú eso le faltó. Es decir, tú repasas el partido y Perú debe haber tenido 2 o 3 remates francos al arco. Sí. Entonces así tampoco se puede. Hasta Venezuela, como me recordaba mi hijo, le generó oportunidades de gol a Argentina. ¿Qué cosa generó Perú? O sea, un ataque que salió por izquierda bien, con un remate final de Farfán, y el tiro libre de Guerrero. Entonces, sí, pues. Pero además, te repito la idea, con una Argentina lanzado al ataque y los espacios para el contragolpe. Es así como se logró toda la Bombonera hace tantos años. Yo pensé que Polo entraba un poco antes, precisamente para aprovechar su velocidad, pero, en fin, estoy siendo de repente crítico. No, pero yo creo que es importante, yo creo que hay que decir yo creo que así, hay que administrar bien el entusiasmo, porque, digamos, todavía no hemos ganado, hay que pensar en Colombia, y Colombia además viene con un resultado adverso, porque Paraguay terminó dando la sorpresa, le volteó el partido, y ahora sí nos jugamos una final tremenda. ¿Qué cosas hay que corregir ahí? Y, digamos, cómo mirar a Colombia, habiendo tenido como rival previo a Argentina, con esto que tú acabas de mencionar como deficiencias. Bueno, sabiendo que es una final y que tenemos que ganar. Pudimos haber estado mejor si hoy día sacábamos ayer un mejor resultado, pero ya no se dio. Regresan Carrillo y Cueva, que son elementos que nos van a servir para el ataque. Yo creo que eso se va a corregir solo. Perú va a atacar, porque Perú necesita ganar. La condición que se ha dado ahora es que podríamos tranquilamente quedarnos fuera del Mundial, y tenemos la urgencia de ganar. Se puede dar cualquier resultado, y ahora dependemos, porque yo escucho a veces que la gente dice, y dependemos de nosotros. No, también dependemos de otros resultados. Sí. Entonces ya son muchos los resultados que tienen que darse para que clasifique uno u otro al Mundial. Están demasiado entrelazados ahora los resultados de todos los partidos. Esta va a ser una última fecha de infarto. No recuerdo finales así de clasificatorias para el Mundial. Esta debe ser la más apretada y la más estrecha, en donde tenemos en esta última fecha déjame ser exacto, a 6 equipos peleando por llegar al Mundial. 6 equipos que van a pelear 3 plazas y media. Es impresionante. A eso llegamos a la última fecha, ¿no? No, es impresionante eso. ¿Y cómo crees que se va a vivir, digamos, ya no solo en la cancha, sino fuera de ella, ese partido, teniendo como referente el cómo se ha vivido el Perú-Argentina, que ha sido allá por lo que tú nos contabas, pero acá también, yo diría, incontrastable con lo que ha pasado en los últimos años? La gente está comprometida, la gente está con ganas, la gente está viviendo este final de eliminatoria, y yo creo que tiene que seguirse viviendo así. Ayer alguien me decía que había que bajar el tono porque era muy triunfalista, o sea, no por nosotros, sino en general se vio un triunfalismo que había que bajarlo, y yo decía, oye, escúchame, ¿cuál es la razón de ser del fútbol? O sea, en la organización social nuestra, ¿cuál es el papel del fútbol? Si el fútbol no nos sirve para ser felices, entonces no nos sirve. Es decir, con el fútbol, en lo que logramos, y ya no estoy hablando del fútbol como práctica, estoy hablando del fútbol como espectáculo, ¿ok? Para los que miramos, porque en la colectividad peruana juegan 11 a ese nivel, los demás miramos. Entonces, para todos los demás, el fútbol tendría que servirnos para ser felices, para proporcionarnos. De hecho, la actividad económica del futbolista es esa, el espectáculo, el entretener a la gente. Entonces, si no nos sirve para eso, ¿para qué? Entonces, tener la oportunidad de sentirnos felices por un rato, ojalá que sea todo el tiempo y que logremos la clasificación, pero si no pues así,
nos vamos a privar los peruanos que tenemos tan pocas oportunidades de este momento de felicidad. No. Hay que vivirlo intensamente, totalmente. hay que disfrutar lo que está ocurriendo, y hay que vivirlo hasta el final. Ahora, insistir en que el resultado del partido puede ser cualquiera, insistir que vamos a jugar una final, que Colombia es un gran equipo que tiene que ganar, y que los colombianos saben que tienen que llegar a Lima a ganar, y los peruanos también lo sabemos, así que esto va a ser una final, que inclusive ganando el partido para Perú, cabría alguna posibilidad lejana, inclusive ganando, de quedar fuera del Mundial, y que inclusive perdiendo, cabría una posibilidad lejana de clasificar al Mundial. Pues, entonces, es así de complejo, es verdad. Es así de complejo, para que la gente entienda que dependemos de todos los resultados ahora. Sí. Bueno, pero digamos ya ese momento lo viviremos aquí en el próximo martes, y tendremos la posibilidad, Alberto, de poder conversar ya en vivo, o a ver qué hacemos para tratar de darle a quienes nos siguen, pero a quienes siguen Goles de Acción, por supuesto, que tiene, la verdad, y te felicito por eso, muchos seguidores ahora, pues también detalles y un análisis que sea un análisis que, claro, que combine ese entusiasmo que hay que tener por algo, como tú dices, que se ha hecho para divertirnos, para hacernos felices, pero a la vez poniéndole también racionalidad al análisis, porque tampoco vamos a vivir solamente del humo que a veces algunos quieren vendernos. Hay que tener cuidado con eso también. Entonces, ya estás de vuelta entonces, y nos comunicamos la próxima semana y vemos qué hacemos también aquí. Con el mayor gusto, gracias. Yo estoy volviendo en realidad el lunes todavía, pero encantadísimo. Y nos ponemos en contacto y seguimos conversando. Y más bien, gracias por permitirme insistirle a la gente que estamos en Facebook, que es facebook.com/Goles en Acción, todo junto y sin acento, y que los invito a participar con nosotros de esta aventura del fútbol, de este retorno de Goles en Acción, simplemente buscándonos en Facebook y dándole like a la página. Está muy gracias, bien. Nacho. Alberto, un fuerte abrazo. Nos vemos a tu retorno entonces. Muchísimas gracias. Otro para ti. Ha sido Alberto Bengolea entonces, trayéndonos sus opiniones, pero también contándonos de los incidentes que se produjeron ayer en Buenos Aires en este partido, que yo también coincido plenamente con él. El fútbol se ha hecho para divertirnos, y lo que hay que hacer es efectivamente vivir este momento con intensidad. Ahora, ¿eso quiere decir que hay que desatender otras cosas? No, y acá por supuesto no vamos a hacer eso, pero también es bueno sentirnos, o sentir en un país que está, digamos, carente o deficitario de éxitos y de buenos referentes, encontrar en un grupo de chicos y un gran entrenador, pues un elemento por el cual hay que y vale la pena entusiasmarnos. Así que ese va a ser el ánimo de este programa. Les agradecemos muchísimo por su sintonía. Yo cuando solamente reseñé para aclarar este asunto, porque en las redes han empezado a comentar esto, a Fernando Tuesta le leí un mensaje de alguien que decía que arriba Alianza, porque claro, Fernando Tuesta es de Alianza, ha sido directivo, es socio, y me están diciendo, oiga, si yo no sabía que tú eras de Alianza, ¿cómo puedes? No, yo no soy de ningún equipo, a mí me gusta ver el fútbol y divertirme, pero digamos no sigo a ninguno en particular, así que aclarada la cosa, nos encontramos aquí el día lunes a las 7 en punto de la mañana, aquí en No Hay Derecho. Un gran agradecimiento a Carlito Yancul, mi productor, a Emmanuel y a Luis, que son, digamos, motores principales aquí en el programa para que el programa salga bien todas las mañanas, y nos encontramos el lunes a las 7 en punto. No hay derecho, no. No hay derecho.